¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando esta edición, la primera del mes de octubre, día viernes 1. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 30 minutos para revisar los temas más relevantes del día. Vamos a ir rápido a nuestro resumen porque hay mucha información en una jornada que promete ser muy noticiosa. Partimos por la propuesta en el ámbito político que remeció la carrera presidencial hecha ayer por Sebastián Sichel, el candidato oficialista, quien junto con reconocer que efectivamente había hecho un retiro del 10% de los fondos previsionales, tema que hasta ayer se había negado a aclarar, también lanza una propuesta que ha generado mucho ruido en el oficialismo y en la oposición. Propuso hacer un retiro del 100% de fondos para protegerlos, dijo, porque acusó que otros candidatos presidenciales lo que quieren es echar mano a esos fondos para financiar sus programas de gobierno. La idea todavía no ha tenido un aterrizaje suficientemente claro. Ayer el jefe programático del área económica de la candidatura de Sichel, Patricio Rojas, hizo algunas especificaciones. Dice que no es para liquidar esos activos, sino moverlos a otros instrumentos que efectivamente los protejan. Vamos a estar analizando las repercusiones que tuvo el anuncio de Sebastián Sichel en un momento donde el tema de pensiones es uno de los principales en la discusión política. Precisamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Trabajo en particular, ayer fue despachada la ley corta de pensiones, el proyecto que había presentado el gobierno que busca aumentar la pensión básica solidaria y aumentar además el universo de beneficiarios de este instrumento, con una serie de cambios en materia de exenciones tributarias. Pues bien, el proyecto ha ido creciendo y cambió mucho por las indicaciones que presentaron en la oposición. Sube el monto, por ejemplo, de la pensión básica solidaria más allá de lo que establecía el proyecto del Ejecutivo. Se amplía también el universo de beneficiarios, se modifica la tabla de mortalidad, entre otros aspectos que han generado mucha controversia. Fue bien tensa, de hecho, la sesión de ayer. Revisaremos detalles de cuáles son las modificaciones propuestas y también qué cambios hay en materia de financiamiento, donde hay algunas polémicas respecto a algunas modificaciones en particular. Por otro lado, estaremos hablando también de las novedades que trajo el informe de empleo conocido el día de ayer. Sigue ratificándose la recuperación del mercado laboral, cuarto mes consecutivo de crecimiento de la creación de puestos de trabajo. En el último trimestre fueron 109.000 empleos creados entre junio y agosto, lo que va en línea con lo que han mostrado también otros estudios y muestran una franca recuperación del mercado laboral. De hecho, en algunas regiones, la metropolitana, Tarapacá también, la recuperación del empleo en comparación a lo que ocurría hace un año supera ya el 80%. Y estaremos muy atentos a lo que va a ocurrir a las 8:30. Ojalá alcancemos a dar el dato aquí en Agenda Económica porque se conoce el IMASEC del mes de agosto. Recordemos que el Banco Central entrega el primer día hábil de cada mes el dato correspondiente al mes anterior y de esa forma entonces vamos a estar con un dato que podría estar reflejando nuevamente las perspectivas de crecimiento para la economía chilena. En torno al 16% de la proyección, 16,3% el promedio de los analistas en la encuesta de expectativas económicas del mismo banco. Ayer conocimos cómo el comercio minorista crece con fuerza más de 25%, la producción manufacturera también creció con fuerza más de 10%, la venta de autos más de 30% en algunos datos relevantes que anticipan un buen IMASEC para el mes de agosto. Cerramos revisando los datos del mercado, por supuesto, para ver cómo parten las bolsas. Primero, a nivel global, en un mes de septiembre que terminó algo movido, con caídas fuertes para algunas bolsas en Asia fundamentalmente. Así está arrancando el mes de octubre, con caídas nuevamente en el Eurostoxx, el indicador europeo, 0,75% de retroceso, al igual que el DAX de Frankfurt, mientras la bolsa de Londres cae 1,06%. Mala semana para el Nikkei japonés, que había tenido buen rendimiento en la semana previas, pero ayer también cerró con territorio negativo. Hoy bajó 2,31%. El IPSA, por su parte, en el día de ayer también cerraba con una tendencia a la baja. El mes de septiembre no fue bueno. El IPSA ayer subió 0,57%, pero en el mes de septiembre, en el acumulado, perdió más de 2,5%, mientras que el dólar volvió a avanzar y subió y llegando a los 810 pesos, con su mayor alza mensual, la que tuvo en septiembre desde enero del año pasado. Parte de lo que estaremos analizando también en unos minutos.
Bien, partimos de inmediato entonces, 8:06 con la revisión en detalle de estos temas y vamos a comenzar analizando lo que ha ocurrido con la ley corta en materia de pensiones. La Comisión de Trabajo despachó este proyecto, pero con varios cambios respecto a lo que había ingresado como proyecto original el gobierno. Recordemos que esta propuesta era muy específica y súper acotada. Buscaba subir la pensión básica a 179.000 pesos, ampliar el universo de beneficiarios de esta pensión desde el 60% más pobre al 80% más pobre y también generar algunos cambios para solucionar el problema de las lagunas previsionales con la creación de un seguro. Pero varios cambios van más allá de lo que establecía el proyecto original. Revisemos detalles en la siguiente gráfica, ¿les parece? Para explicar qué fue lo que aprobó finalmente la Comisión de Trabajo. Según la Comisión y después de indicaciones presentadas fundamentalmente por diputados de oposición, la cobertura del Pilar Básico Solidario no sería el 80% como propone el gobierno, sino el 85%, lo que significa, por supuesto, más recursos de parte del Estado. La tabla de mortalidad se elimina el tope hasta los 110 años, como está establecida hoy, y baja a 85 años, según lo que estableció la indicación de los diputados opositores. ¿Cómo se financia la sobrevida? Es decir, si una persona vive más allá de eso, con un seguro que no está claro cómo se va a financiar. Pensión básica solidaria hasta los 210.000 pesos fue la indicación presentada por los diputados Giomans y Labra, muy superior a lo que proponía el gobierno, que buscaba elevarlo a un poco más de 179.000 pesos. Nuevamente, hay otro ítem de gasto que no está contemplado en la ley, que no está claro cómo se va a financiar. Y por último, el acceso al pilar solidario para mujeres a partir de los 60 años y no de los 65, como establece la ley al día de hoy. Recordemos que esta iniciativa iba acompañada de una ley que busca hacer cambios o derechamente eliminaciones a algunas exenciones tributarias. Pues bien, ahí también hubo modificaciones en las indicaciones presentadas por los diputados de oposición. Vamos a revisar algunos de los cambios más importantes. Sobre el impuesto a ganancias de capital, el gobierno proponía un 5% para este ítem, terminar con la exención y poner un gravamen de 5%, pero lo que busca la oposición es que todas las utilidades recibidas por este mecanismo de inversión vayan a renta general, es decir, podrían pagar hasta un 40% de impuestos. Rechazan además que se establezca un impuesto a los servicios profesionales. La eliminación al crédito de la construcción, eso sí se mantuvo, y el impuesto a la herencia también, pero de todas maneras, según los primeros cálculos, la sumatoria de todo esto sería inferior a lo que buscaba recaudar el gobierno. Revisemos un pasaje de la discusión que se dio ayer que muestra también lo tenso que está el ambiente en el Congreso en esta materia. Si esta comisión no está entendiendo el objetivo de este proyecto de ley, presidente, nos pone en una disyuntiva muy difícil, porque obviamente es totalmente inadmisible lo que ustedes están haciendo al plantear tributos y cambios que tienen que ver con una política tributaria, que tienen que ver con otros elementos que no son parte de la discusión. Entonces yo quiero volver a reiterar, presidente, que ojalá no perdamos el objetivo. No posterguemos ni dificultemos el pronto pago de estas pensiones a 500.000 de pensionados. Es que sabe que solamente ese es el punto. Yo lo voy a llamar al orden, porque no, mi facultad, cuando usted se refiere en términos, como ministro de Estado, decorosos a los parlamentarios. Aquí nadie ha dilatado nada, se está actuando entre las urgencias que tiene este proyecto. Bueno, el proyecto cambia mucho. En el gobierno hay dudas respecto a si es que efectivamente se puede financiar esas modificaciones. Creen que va más allá de lo que se puede discutir en una ley corta, pero en la oposición ven también la oportunidad para avanzar más, con cambios más profundos, dicen, al sistema de pensiones. El proyecto queda en manos ahora de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Vamos a seguir con otro tema para pasar al ámbito político y a la carrera presidencial que ayer se vio remecida por el anuncio que hizo el candidato oficialista Sebastián Sichel con esta propuesta de hacer un retiro del 100% de los fondos de pensiones. Acusa que otras candidaturas quieren tomar esos recursos para financiar gasto público, lo que generó, por supuesto, mucho debate y sorprendió a muchos, incluido a algunos del bloque oficialista. En la siguiente nota de Francesco Gazzella, revisamos detalles. Gracias, muy amable. Gracias. Durante 4 días mantuvo la incógnita, 4 días en que evadió la pregunta de si había realizado o no un retiro del 10%. Duda que fue resuelta a través de un video en redes sociales. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APB. Y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables. La reiterada pregunta incomodó al comando de Sichel, tanto que fue calificada como casa de brujas por su jefa programática debido a que la prensa insistía e insistía. Tanta fue la presión
que lo hizo, aunque con un as bajo la manga. El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos, quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales. Es decir, si se aprueba el cuarto retiro, el candidato de centro derecha propone retirar el 100% de los fondos. Proyecto del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien desde el propio Palacio de la Moneda celebró la opción de Sebastián Sichel, sabiendo que este último, en junio pasado, era lapidario con la idea. Un cambio radical en solo unos meses de discusión. Primero, no creo en retirar el 100%. Escucha, los parlamentarios que son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y repartirla, y que han sido lentos, llevan 6 años discutiendo cómo mejoramos las pensiones. He convencido al que yo creo que es el dirigente más importante de Chile Vamos. El hecho que no te expropien o quiten o nacionalicen tus recursos le interesa a 11 millones de cotizantes. Idea que el comando contrapone a lo expuesto alguna vez por Jasna Proboste acerca de nacionalizar los fondos de pensiones. Según Sichel, Alessandri y compañía, sinónimo de expropiar los dineros de las cuentas individuales. Es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos de pensiones, con nuestros ahorros. La desesperación es mala consejera. El candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita. Pasa hoy desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100% de los fondos. Lo hace con una mentira más, aludiendo a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales. Puedo garantizar que en nuestro gobierno no se tocará un solo peso de las cuentas previsionales. Proboste no fue la única en reaccionar. Los otros aspirantes a la Moneda también habían insistido en que Sichel debía aclarar este punto. Lo que acabamos de saber de Sebastián Sichel es duro, es delicado. No fue honesto ni auténtico en el debate. Los ahorros de todos los chilenos los tenemos que defender ganando las próximas elecciones, no entregando los sistemas previsionales por unos pocos votos más o por cálculos electorales. El burro mostró sus orejas. Se dice que más pronto se descubre a un mentiroso que un ladrón. Que la derecha lo único que quiere es que la plata de la AFP la ocupe los grupos económicos, y la izquierda está deseosa de pegarle el manotazo a la caja. Se demuestra que el candidato oficialista no se le puede creer lo que dice. Por eso evade responder las preguntas hasta que no tiene otra cosa que admitirlo. El principal opositor del cuarto retiro terminó por reconocer que había trasladado parte de sus fondos a un aporte previsional voluntario. En su sector, algunos consideran que esto no es menor y recuerdan que amenazó a los parlamentarios con no hacer campaña por ellos si votaban a favor de este proyecto. Hay una señal súper clara. Bueno, en materia del cuarto retiro, el proyecto sigue avanzando. Recordemos que está en el Senado ahora, pero hay un punto que ha generado mucha preocupación también en el sector privado y a nivel empresarial. Tiene que ver con la posibilidad de que ese proyecto, el de cuarto retiro, incorpore también a las rentas vitalicias. Un tema que se ha discutido largamente y que en este retiro que está discutiéndose en el Congreso establece que las rentas vitalicias o aquellos pensionados bajo esta modalidad podrán hacer un retiro sin la necesidad de que eso signifique una rebaja de su pensión permanente, sino solo hasta enterar completamente, hasta devolver completamente el adelanto. Ese punto fue el que abordaron ayer en una reunión en la sede de la CPC, de la Confederación y la Producción y el Comercio, el gremio de las aseguradoras, con el presidente de la entidad, Juan Sutil. Discutieron sobre este tema y en un punto de prensa hacían las advertencias respecto a las implicancias que tiene este proyecto, desde dos puntos de vista: para la solvencia del sector y también desde el punto de vista institucional, sobre las señales que se da a los inversionistas extranjeros. Escuchemos lo que dijeron Jorge Clot, vicepresidente de la asociación, y Juan Sutil. Pone en riesgo la estabilidad de las compañías de seguro y por lo tanto pone en riesgo precisamente el pago de las pensiones de las personas que han confiado en las compañías de seguro, y que los senadores ojalá se informen y estudien a fondo el proyecto para que puedan evaluar y cuantificar lo que hay detrás de esto. Lo que hoy día se está legislando tiene efectos absolutamente catastróficos. Aquí hay un contrato entre una compañía de seguro y una persona que decidió contratar una renta vitalicia. Es un contrato libremente celebrado entre dos partes, y aquí viene la ley y se entromete y obliga a una de las partes a hacer un pago que no estaba previsto en el contrato. Eso es lo que está pasando. Significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile
con los inversionistas extranjeros, porque se lleva de paso más de la mitad del patrimonio y pone en riesgo la estabilidad, incluso podría poner en riesgo hasta la quiebra de algunas compañías. Yo me pregunto, si nosotros llegáramos a aprobar una ley como esta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile, porque esto quiebra las reglas del juego absolutamente. Bueno, y recordemos que en este punto en particular, las aseguradoras, sobre todo aquellas con matriz en Estados Unidos, han recurrido precisamente al gobierno norteamericano. Enviaron una carta en su momento a Janet Yellen para que interviniera por los canales diplomáticos ante el Congreso chileno en esta materia por la vulneración eventual de algunos tratados. Y recordemos que además ya hay acciones judiciales presentadas en esta línea por el primer adelanto de las rentas vitalicias. Vamos a ir a otro tema, 8:17, para analizar lo que ocurrió en el mercado laboral en el último trimestre. Ayer conocimos el informe del INE que mostraba una nueva recuperación del empleo. 109.000 puestos creados, cuarto mes consecutivo de recuperación del mercado laboral y con algunas señales bien importantes respecto a lo que está ocurriendo sobre el peor momento que se vivió el año 2020 en materia de empleo. En el siguiente informe vamos a ver más detalles. 1.800.000 empleos es lo que se perdió a inicios de la pandemia y donde ya se ha recuperado el 62% según el INE. Lenta pero segura creación de trabajos que consolida poco a poco la recuperación del mercado laboral. Ya hemos recuperado 2/3 de los empleos que perdimos debido a la pandemia y vamos a seguir creando muchos y buenos empleos. Así el desempleo cayó a 8,5%, mientras que los ocupados llegaron a más de 8.200.000. De ellos, 109.830 son trabajadores que se integraron a puestos de trabajo creados en agosto. Algo más de 60.000 corresponden a empleos formales. Eso significa que son empleos de buena calidad. Como gobierno vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. Tenemos una mayor cantidad de personas dentro de la fuerza de trabajo, más gente buscando empleo. Construcción, comercio y transporte fueron los sectores que más influyeron en la expansión de los empleos, mientras que los trabajadores por cuenta propia y asalariados formales fueron los que más aumentaron en este periodo. Y hay algunos gremios, por ejemplo el agroindustrial, que habían vacancias todavía por más de 100.000 empleos. La temporada viene compleja. Recuperación progresiva que también vive el empleo femenino, donde la ocupación aumentó durante el trimestre junio-agosto. Con esto ya se ha recuperado 43% de lo perdido en la pandemia. Estable, pero desde la casa, pero sí bajaron los ingresos. Sobre todo la primera, fue horrible. Tenía unos ahorros y me comí todos los ahorros. Se han ido varios, pero ya acá casi la mayoría está como renunciando por el tema de los bonos que da el gobierno. Y aunque la participación laboral sigue subiendo, los expertos fijan la atención en los más jóvenes, que incluso antes de la pandemia no estaban en busca de empleo. Se ha ido recuperando, pero falta mucho todavía y es muy relevante que este tema lo abordemos, porque podemos volver a los niveles prepandemia, pero así todo eso no alcanza. El INE calcula que hoy en día son 994.000 chilenas y chilenos inactivos en el campo laboral, pero que estarían disponibles para trabajar. 8:20. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Agenda Económica. Al regreso vamos a estar analizando en parte lo que ha ocurrido respecto al dólar, que ha seguido subiendo con fuerza. Subió nuevamente en la jornada de ayer en un contexto de harta incertidumbre política. Estaremos analizando este tema y atentos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Vamos a hablar de un tema que ha generado también mucha preocupación a nivel global, el aumento de precios sostenido desde el inicio de la pandemia. En septiembre solamente el índice global de precios que elabora la FAO subió un 33% respecto a septiembre del año pasado. Y hay algunos productos que han subido con mucha más fuerza. Entre ellos, aquí hay mucha preocupación en varios de nuestros compañeros de trabajo, el precio del café. El grano de café a nivel mundial ha subido muchísimo en los últimos meses, más que otros alimentos. Y hay preocupación, por supuesto, por los fanáticos de esta bebida, que es fundamental para despertar por las mañanas. En la siguiente nota vamos a ver las razones detrás de esta alza y cuánto podría extenderse. Muy agradable sentir el aroma y que te da una sensación de placer. Y eso es lo que uno sale a buscar. Porque uno de
verdad que se distrae, se relaja y al mismo tiempo el café te activa, te quita el frío, te ayuda a despertarte. Pero si tal como ellas, usted es un amante del café, esto no le gustará. Este producto está al alza. El costo de la vida sube otra vez, como dice Juan Luis Guerra. Y así con Juan Luis Guerra dándonos el pase, nos ponemos serios porque esta noticia está dando vuelta al mundo. La suma de factores está significando que el precio del grano del café se encarezca, especialmente el cultivo en Brasil. El mayor exportador de café del mundo se vio enfrentado primero a la sequía y luego a 2 heladas que afectaron su producción en julio. Los productores que trabajan este café van a pensar en el mercado, en todo lo que está pasando, ¿cierto?, con el commodity o con lo que pasó en Brasil, que es el actor que más exporta café en el mundo y que desde allí se mide el precio y van a tender a aumentar un poco. Y eso lo saben acá, en esta cafetería donde el olor a grano tostado predomina. Granos que traen de Panamá y Colombia principalmente también se vieron impactados con el alza, y no solo por la producción en Brasil. La pandemia también afectó tanto a que a fines de julio el precio del café se duplicó, alcanzando niveles que no se habían visto desde 2014. A nosotros nos subió el precio del café, un 60% aproximadamente. Esta vez nos llevamos la sorpresa, porque cuando hicimos el pedido nos llegó el café así como mucho más caro de lo habitual, y ahí preguntamos por qué y nos dieron la explicación esta de que era todo por el tema de la pandemia, se retrasan mucho, o sea, subió el precio del container, de todas las cosas. Pero a pesar del aumento del valor de los granos de café, dicen que aún esta alza no se ha traspasado al consumidor, pero eso no tardará en pasar, según los expertos. Hasta, por lo menos previsiblemente, los impactos en la producción van a ser sentidos hasta 2023, por lo menos, si es que no más allá incluso. Entonces, esa expectativa hace que los precios subieron ahora y yo me atrevería a anticipar que van a seguir altos. Y eso significa que es cosa de tiempo para que los consumidores empiecen a percibir precios más altos del café. ¿Por qué? Porque los distribuidores a nivel de consumidores, cuando repongan existencia, van a tener que reponerlas a precios más altos, sencillamente. Nunca antes se había producido esta tormenta perfecta, donde no solo la oferta y demanda afectan los precios, sino factores climáticos y una pandemia. Bien, 8:26. Vamos a ir a otro tema para hablar del precio del dólar, que vivió durante septiembre un alza fuerte, la mayor desde enero del 2020, en un contexto en donde el ámbito político fundamentalmente está marcando la pauta para el tipo de cambio a nivel nacional. De hecho, el peso chileno ha sido una de las monedas dentro de las emergentes que más se ha depreciado en comparación al dólar. Ayer tuvo un cierre en torno a los 811 pesos el dólar a nivel local, y esto cierra entonces, como les decíamos, un mes en el que la moneda norteamericana se apreció con fuerza, subiendo más de 36 pesos durante septiembre. Fundamentalmente los analistas lo atribuyen a la incertidumbre en el mercado internacional y en Chile en particular respecto a la situación que se está viviendo con el cuarto retiro de fondos. Si es que se llegara a aprobar eso, no solo hay una liquidación de activos importantes, sino también aumenta la incertidumbre política, dado que ya hay presiones también para avanzar con eventualmente un quinto retiro. La situación se estaba viviendo también en otros mercados emergentes, por lo tanto hay factores externos y otros internos, se explican en el mercado, que están presionando a la baja el precio o el valor más bien del peso chileno. 8:28. Estamos atentos al dato de IMASEC que conoceremos en unos segundos y que tiene como antecedentes importantes la información que entregó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas en materia de actividad, tanto a nivel comercial como industrial. Revisemos algunos detalles en la siguiente gráfica para ver qué mostraron precisamente estos indicadores sobre la economía nacional en el mes de agosto. 4,2% creció la producción industrial en el octavo mes del año. Destacó en este sentido la industria manufacturera, que subió un 10,6%.
crecimiento, pero el sector que está llevando adelante la economía nacional fundamentalmente es el sector del comercio. A nivel minorista subió un 25,1% en la actividad del comercio, lo que muestra precisamente cómo está avanzando también este sector con fuerza de la mano de la mayor liquidez que se ha visto a nivel nacional fundamentalmente. La minería cayó 2,9% en el octavo mes del año y con el sector de electricidad, gas y agua hubo un crecimiento de 8,1%. Dentro del comercio minorista destacan por supuesto también las ventas de automóviles que subieron 30,1% en el octavo mes del año, en otra señal también de un sector en particular que ha estado fuertemente impulsado por estos retiros de fondos previsionales y también por los apoyos que han llegado desde el Estado a través del IFE. Con estos antecedentes, los analistas proyectaban un crecimiento del IMASEC para el octavo mes del año en torno al 16%. Según la encuesta de expectativas económicas, el promedio era de un 16,3% de los analistas consultados, con un techo en torno al 18%. Son números grandes y parecen sorprendentes, pero recordemos que la baja base de comparación incide también en que el IMASEC que hemos visto en los últimos meses esté en los 2 dígitos, precisamente con números que son absolutamente extraordinarios, no son para nada habituales. Y en unos minutos vamos a ver qué es lo que publica el Banco Central precisamente con el dato del IMASEC del mes de agosto, que como decíamos estaban en ese rango en torno entre los 16 a 18%. Los indicadores del INE conocidos ayer muestran que el comercio sigue liderando entonces las ventas. Si uno hace el desglose además de los índices que componen la actividad comercial, el índice de ventas de supermercados creció un 0,8%, el de vehículos y automotores subió 22,2%, entre algunos de los puntos más destacados dentro de ese segmento. El dato que estábamos esperando ya lo ha publicado el Banco Central. Nos vamos a su sitio web porque el IMASEC del mes de agosto creció un 19,1%. Sorpresa también para el mercado nacional. Es lo que está publicando el Banco Central en su informe. En comparación con el mismo mes del año anterior, en agosto, la economía nacional creció un 19,1%. Recordemos que el rango que proyectaba el mercado estaba entre un 16 a un 18% aproximadamente, lo que habla entonces de un crecimiento bastante superior al esperado. La serie desestacionalizada, que es el indicador que mide cómo está la economía respecto al mes inmediatamente anterior, es decir, respecto a julio, subió también 1,1%. De esta forma entonces los componentes del IMASEC crecieron, todos los componentes, respecto al mismo periodo del año anterior. Destaca la contribución de las actividades de servicio y comercio, dice el comunicado del Banco Central, resultado que se explica principalmente por la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de fondos previsionales. Es parte de lo que explica el Banco Central para el análisis de estos datos. La producción de bienes subió un 10,9%, la actividad del comercio 25,5% y los servicios 22,4%. Sorpresa entonces con el dato del IMASEC de agosto, crecimiento de 19,1%. Durante la mañana en CNN estaremos revisando detalles, por supuesto, y las reacciones sobre el IMASEC conocido recién. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. 8:32. Vienen las noticias internacionales con Isel Guerra. Que tengan un buen día.